¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a su programa Tertulia Económica de esta semana. Como siempre, nosotros trataremos de llevarle un tema muy accesible a ustedes, que sea de su interés, pero que también lo puedan entender completamente bien y sepan cuál es la importancia del mismo para el pueblo dominicano. Como siempre, nos acompaña nuestro querido hermano y amigo Hermógenes Casado, quien estará con nosotros en todo el programa. Los demás participantes, Álvaro y la licenciada Lorenzo, están excusados por motivo, una de vacaciones y don Álvaro por problemas o por situaciones de trabajo ineludibles. Hermógenes, nosotros tenemos para esta semana un tema que yo sé que a ti tradicionalmente te ha apasionado mucho porque siempre hemos hablado en nuestras conversaciones particulares y personales, siempre lo has traído a colación, que es el tema de la economía de la salud. De la salud del pueblo dominicano. ¿Cuáles son los niveles de salud con que contamos hoy en día la mayoría del pueblo dominicano? ¿Cuáles son los recursos que se invierten en salud? ¿Cuáles son los desafíos grandes que tiene el sistema de salud de la República Dominicana? Y por sobre todas las cosas, Hermógenes, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido en la salud del pueblo dominicano la nueva ley de seguridad social, que ya no es tan nueva, sino que tiene aproximadamente 25 años. Así que con esa introducción, Hermógenes, yo quiero que tú saludes a nuestros amigos televidentes y le digas algo de su interés para motivarlos a quedarse con nosotros todo el programa. Don Hermógenes. Yo creo que el tema mismo se vende por sí solo y las motivaciones serían prácticamente redundar, porque hablar de salud es hablar de vida. Un saludo cordial a los televidentes, un saludo cordial a ti, Alcedo, que tan generosamente eliges este tema, eliges los temas de tertulia económica y nosotros pues te seguimos e intentamos ver qué podemos aportar sobre ellos, sobre todo en un ambiente, en una temática orientada a la economía familiar, la economía personal, la economía nacional, la economía internacional. Entonces, por años, y tú lo sabes, Alcedo, porque tú y yo tenemos demasiado tiempo lidiando juntos en estos medios de comunicación y en la vida privada y hasta familiar, tú sabes que ha sido ocupación de nosotros el nivel de salud, el acceso a la salud preventiva, los costos de la salud, lo necesario para mantenerte sano, hasta dónde tú puedes ser autosuficiente, hasta dónde necesitas apoyo. Entonces, el tema de la salud, hoy por hoy muy en boga, y sobre todo donde las redes sociales te dan acceso a recibir informaciones, tales como si comes tal cosa engordas, y te dispara el colesterol o te controla el colesterol, la presión arterial, la diabetes, etcétera, etcétera. Bueno, en estos tiempos más, Alcedo, donde podemos tener acceso a la información. Y lo importante no es tener acceso a la información, sino tener acceso a la salud y más que acceso a la salud, aplicar los procedimientos, los consejos, las políticas, las recetas que nos entregan los científicos que manejan el tema. Es una responsabilidad social, es una responsabilidad gubernamental. Y la salud pudiera ubicarse hasta por encima, oye, ¿de quién? De la educación. Porque para que tú puedas ir a educarte, tienes que estar sano. Así que estamos completamente de acuerdo, hermano Hermógenes. Excelente introducción. Y con estas ideas, amigos televidentes y radioescuchas, vamos a ir a una pausa y luego volvemos con el desarrollo de su programa Tertulia Económica de esta semana. No se vaya, que volvemos dentro de poco tiempo. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. De nuevo con su tertulia económica de esta semana. Hermógenes, tú has hecho una extraordinaria introducción al tema donde prácticamente has dejado bien claro a nuestra teleaudiencia la importancia de la salud para la vida nacional. Inclusive terminaste con una declaración que a muchas personas les puede parecer un poquito extraña, pero yo pienso que está en lo cierto, en la pura realidad y verdad. Es cuando tú dices que tú te atreves hasta a colocar la salud por encima de la educación. Y yo estoy de acuerdo contigo y coincido en que la mayoría de los dominicanos, de los televidentes van a estar de acuerdo en el sentido de que para tú estudiar con efectividad, tú tienes que tener salud. Una persona que no goza de salud no va a poder estudiar bien. Así que nosotros pensamos como al igual que tú, que la salud es algo esencial en el pueblo dominicano. Y por eso es que elegimos este tema, Hermógenes, de la economía de la salud. ¿Por qué? Y ahí yo quiero que en tu primera intervención tú abundes un poquito. Porque dicen los que saben, dicen los economistas, dicen los sociólogos, que la economía es fundamental para una buena salud de un pueblo, de un país. Pero que de la misma forma, Hermógenes, hay como una especie de relación, como decimos en matemáticas, biunívoca, es decir, que se relacionan mutuamente. La economía es importante para la salud porque proporciona los recursos necesarios para la salud, pero también, Hermógenes, la salud es importante para la economía porque, como tú acabas de decir con respecto a la educación, el obrero, el trabajador, el profesional tiene que estar en buena salud para poder rendir económicamente. Así que ese es, Hermógenes, el primer punto que yo quiero que aclaremos o que discutamos en la presencia de nuestros amigos televidentes y radioescuchas es por qué nosotros pensamos que la economía y la salud se interactúan, se influencian recíprocamente y que ambas son importantes la una para la otra. Me gusta cuando en algunos círculos que participamos mutuamente o de manera individual, hablan de la canasta familiar y figuran una canasta como cuando tú cargas al niño cuando le dan de alta en el parto. Un canapé de eso, exacto. Un canapé. Entonces lo ven como una canasta donde en una esquina hay un bolso de arroz, en otra esquina hay un container de huevos, salami, habichuela, espagueti, y en el centro un pollo. Ven la canasta familiar como los artículos que ingerimos. Tú dirás, bueno, pero se me desvió el hombre, ahora sí, ¿cómo lo traigo al redil? No. Un alto componente de la canasta familiar es la salud. La salud es uno de los factores que inciden en el poder adquisitivo de la persona. Si nosotros hacemos retrospectivas y llegáramos primero a la conclusión, diríamos que estamos muy bien los que vivimos la época cuando
la vacuna llegaba a la población de una manera accidental, se hacía una fila, llegó una unidad de vacuna del gobierno, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, de la Secretaría de Estado de Salud Pública, de esos organismos de, digamos, de prevención de la salud o de cuidado de la salud. Y ahí era donde el niño veía una vacuna y tú decías, bueno, ¿por qué en cada familia hay un minusválido? ¿Por qué en cada familia hay uno que no es normal? Así que se decía, hoy se habla de... Especial, un niño hoy se especial. habla de una persona especial, un niño especial. Entonces, era el producto no de la casualidad, porque la casualidad era recibir la vacuna. Era el producto de el estándar de vida preventiva en cuanto a la salud que se llevaba. Era el modus vivendi de esa época, donde se vivía al azar. No estaba la cultura de la vacuna. Hoy por hoy, por eso dije hoy estamos muy bien, porque hoy por hoy, antes de el niño salir de la clínica, ya se va con una vacuna y a los 30 días tiene ya que estar en manos de su pediatra, sea en un hospital, sea en una clínica, donde fuese. Pero se le da prioridad y no importa el estándar de vida. Entonces, estamos muy bien en ese aspecto. Aquella época donde la persona cambiaba los lentes. Alcedo, atiende, porque tú no viviste esto, porque tú eres una élite. Alcedo, atiende. Oye, la persona obtenía o cambiaba o se diagnosticaban los lentes porque de madrugada se iba donde los americanos. Eso era por Nigua, por San Cristóbal o por los Alcarrizos. Entonces la gente se levantaba a la 1 de la madrugada a hacer fila a ver si conseguía unos lentes. En San Juan de la Maguana era entre los dos puentes. Es decir, en la parte fuera de la ciudad, el río San Juan se dividía en dos, había dos puentes y ahí se ubicaban la clínica oftalmológica de los americanos. Míralo ahí. Lo otro era para una consulta médica. O sea, lo de la clínica privada está muy reservado en aquella época a una clase social. Entonces la cantidad de hospitales insuficientes para la población demandante, tú tenías que amanecer en una cola a esperar una oportunidad para que te tratasen. La otra situación era que cuando ya tú ibas a la cirugía, tenías que ponerte en una lista de espera. Espera que te llamemos. Pena de la vida el que tenía problemas renales, que caía en diálisis, donde tenía que comprar los insumos. Y quizás el Seguro Social y algunos hospitales que tenían unidades de diálisis, como tú llevaste tu equipo, te podían dar la atención. Cuando tú no tenías el equipo de diálisis, si tenías que hacerte 3 a la semana, te hacían una y quizás intersemanal cuando ya tú estabas con el organismo totalmente contaminado. Hoy por hoy estamos mejor. Sí, Hermógenes, y tú has dado, cuando tú me hablabas de la canasta familiar, yo me quedé muy interesado en ese punto y no quería que se me olvidara para orientar nuestro próximo comentario, y es que precisamente uno de los gastos importantes en la canasta familiar de una familia es precisamente los gastos educativos, pero también los gastos médicos, los gastos de salud. Entonces, en ese sentido es importante lo que tú has mencionado, y es que ahora vamos a hablar un poquito, amigos televidentes y radioescuchas, de los factores sociales que inciden en la salud de un pueblo. El primer punto que vamos a hablar es el que mencionaba Hermógenes en los ejemplos de diálisis, de estudios y receta oftalmológica, es la apertura o la disponibilidad de servicios sanitarios. ¿A qué servicios la población en sentido general tenía acceso? Como indica la presentación o la conversación de Hermógenes, que había tipos de servicios médicos y de salud que solamente estaban disponibles muy escasamente y muy, vamos a decir, muy escasamente en comparación con la población en los hospitales públicos, que había que hacer grandes colas para tener acceso a ese servicio,
o entonces irse a una clínica privada. Es decir, que uno de los componentes sociales que inciden mucho en la salud de un pueblo es la pobreza, el nivel socioeconómico de la persona. Es decir, en una familia donde no haya poder adquisitivo, se espera, y comúnmente ocurre así, que la salud de esa familia, de los niños de esa familia, no es la óptima. Lo mismo pasa con las personas envejecientes, Hermógenes, que llegan a cierta edad y no disponen de los recursos suficientes, sino solamente prácticamente para sobrevivir, para comer. Pero si les molesta la vista o si le da una infección de orina, no pueden ir al médico para curarse. Entonces, uno de los elementos importantes es, como tú dices, el nivel socioeconómico de la persona. Pero también la educación, Hermógenes. Yo quiero que tú me comentes esos dos temas. Nivel socioeconómico y la educación, porque a veces, Hermógenes, una madre, por ejemplo, no sabe distinguir o no sabe percatarse de que una fiebre, ella dice, no, es una fiebrecita, pero parece, hay fiebrecitas que son el indicio de un mal mayor. Entonces, como la madre no tiene la debida educación, aunque sea una educación básica, de que o el niño vomitó, espérate, pero el niño vomitó puede ser o porque le cayó mal la comidita que tú le diste o vomitó por otra causa más importante. Entonces, otro factor que yo quiero que tú comentes y te paso la palabra inmediatamente es el nivel educativo. Es decir, en la medida que la madre de un niño o la madre de familia no tiene un nivel educativo alto o mediano, entonces en esa medida se puede esperar que la salud de esa familia va a estar por debajo del nivel normal que podría estar si la madre fuera una persona educada y pudiera tomar medidas como una palabrita que a ti te gusta, preventiva y no curativa en el aspecto médico. ¿Qué opinión te merece, mi querido hermano? Y que tú la amplíes a nuestra teleaudiencia. No, porque eso es básico, Alcedo, la educación en pro de la salud es básica, o sea, pero yo me salgo de la parturienta, del embarazo y de la madre lactante, yo me voy incluso a la adultez, o sea, según la educación tú sabes, porque la tienes la educación, pero lamentablemente no todo el mundo, tú sabes que cuando vas y te comes un plato de fritura, estás pecando contra tu salud, te estás posiblemente cerrando venas, alterando tu presión arterial y creándote problemas. Obesidad. Problemas colaterales, correcto. Entonces, tú tienes la educación y tú dices, no lo voy a hacer o me voy a limitar. El famoso picapollo lo voy a eliminar de mí. Yo no sé, la teoría está del chicharrón ahora, que dicen que el chicharrón light, y de una vez comienzan a publicar que el chicharrón es salud y que la pata de puerco es salud, y ahí yo no sé, pero tú sabes, tu conciencia te dice, porque tú tienes un nivel educacional, que lo que tú ingieres es como un CPU, ¿qué es un CPU? Una unidad central de procesamiento de la computadora. Una computadora que tú la estás alimentando, tú estás digitando. Cada vez que tú masticas e ingieres, estás digitándole a ese CPU, a esa computadora, y la computadora está acumulando esa información para después decirte, mira, tú sufres de esto. Pero eso lo sabes porque tú tienes un nivel educacional. Exacto. El que no la tiene, se levanta por la mañana y entonces a los 4 pedazos de yuca le pone un espagueti por encima con una salsa roja y una rodaja de salami dentro o de chuleta, y está pasando su día feliz porque consiguió carbohidratos. Pero eso que le digitó a la computadora mañana va a tener su efecto negativo. Entonces tú dices, bueno, por eso es que en las clínicas yo nada más me encontraba las personas de alguna ascendencia social, porque los demás tal vez tenían la posibilidad de ir, pero no lo hacían porque entendían que en la botica, ¿qué es una botica? Una farmacia moderna. Una farmacia donde preparaban antes las medicinas no venían, digamos, ya preparadas, sino que en la botica hacían la mezcla, digamos, échale tanto de bicarbonato, tanto de alcohol, y la preparaban ahí delante de ti la medicina. Correcto. Entonces, entendían que ahí era la solución al problema, y por eso la farmacia tenía que tener un tecnólogo médico, un
un licenciado en farmacia. Exacto. O una licenciada y entonces eso se alquilaba porque la misma licenciada está en esta farmacia, aquella y aquella. Te requería un título colgado en la pared. Un título colgado en la pared y entendían que esa era la manera de manejar la salud. A mí me sorprendió, fíjate que seguros médicos, los seguros médicos privados, se contaban con los dedos. Yo recuerdo en esos años mediados de los 60, quizás 70. No, de los 70, que existía el seguro médico de la Clínica Gómez Patiño. Que era Grupo Médico Asociado. Y existía al que yo pertenecía, Yuneco. Que era de la Clínica Yunen. Que era de la Clínica Yunen frente a la casa de Balaguer. Exactamente. Frente a la casa de Balaguer en un sótano ahí. Entonces, yo me sorprendía cuando veía a un obrero consultando en Yuneco, que era Yunen. Porque tenía que ser a la Seguridad Social, al Instituto Dominicano. Porque era ya el inicio de los planes médicos y era los andamios para llegar a la ley 8701 que crea la Seguridad Social. Pero eso es muy importante. Ya Hermógenes está hablando de historia patria en la salud, en la medicina. Y eso tenía que ver, como tú dices, Hermógenes, los seguros de salud, cuando comenzaron a expandirse a las empresas, que entonces las empresas la incluían entre su personal, pero de eso... Tú pagabas una parte, era contributiva. No, pero digo, ahí tú lo vas a explicar con detalle, pero digo, eso del tema de los seguros de salud, lo vamos a hablar, y la seguridad social en el próximo segmento, que ahora viene luego de cumplir con estos compromisos. Volvemos. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En este segmento, amigos televidentes y radioescucha, y mi hermano Hermógenes, yo quiero que enfoquemos, porque aunque lo estamos viviendo hoy en día, pero hay mucha gente joven, hay muchos personas que nos escuchan y que son adictos, o no adictos, sino que son frecuentes de nuestro programa, lo podemos contar con su audiencia, que necesitan saber un poco más de cómo surgió aquí los planes médicos, que eventualmente concluyeron en la seguridad social, que ya es una ley nacional que se aplica en todo el país. Pero yo quiero que le comentemos un poco, Hermógenes, porque tú comenzaste a hacerlo en el semestre anterior, según tu vivencia. Yo también, cuando retorné al país, lo hice, pero fue en tu competencia, que fue en la Clínica Gómez Patiño y Grupo Médico Asociado, que fue una de las primeras cosas que me dijo la esposa, fue, uno tiene que estar preparado porque no tenemos los recursos para los gastos médicos, tenemos niños pequeños. Entonces lo primero que hicimos fue, aparte de la casa, del alquiler y demás, fue buscar un seguro médico. Entonces yo quiero que tú le expliques a los amigos televidentes y radioescucha en qué consistía esos planes médicos que eran familiares y luego se fue expandiendo hacia las empresas, pero que eran muy limitados en el país, hasta que entonces en el 2001 devino la ley 8701, que es la ley que crea el sistema de seguridad social
en República Dominicana, digamos, para toda la población, porque antes, yo quiero que tú como experto en la materia le comentes, porque antes recuerda, había un Instituto Dominicano de Seguridad Social, pero prácticamente daba servicio, era a la empleomanía de las empresas que cotizaban en la Seguridad Social. Así que te paso la palabra, Hermógenes, porque yo estoy seguro que esa teleaudiencia nuestra y Radio Escucha están esperando que tú le des esa información para entonces ya ser conocedores de cómo llegamos hoy en día al sistema actual de seguridad social, las ARS que tenemos en República Dominicana. Esos planes de salud estaban muy limitados a las empresas grandes porque representaban un sacrificio económico. Un costo, exacto. O sea, un sacrificio económico y también para el trabajador, para el empleado, que tenía que poner una contrapartida, una cuota. Entonces, el que no estaba en una empresa grande, en una empresa donde se pudiese cubrir estos costos, incluirlos, como parte de la carga fija de la empresa, bueno, pues no tenía acceso. Y por eso yo te decía que ya tú ibas a eso de Yuneco, porque tú tenías que buscar un referimiento primero. Entonces dime dónde te duele. Bueno, me duele el codo, pues lo tuyo es un ortopeda. Y te mandaban donde un ortopeda. Tenemos 5 ortopedas, ¿cuál tú quieres? Exacto. Entonces, ese fue el andamiaje para llegar a lo que tú dices, a la seguridad social, pero era muy limitado. Y lo del seguro social también estaba muy orientado a los accidentes de trabajo. Exacto. Y por eso tú veías dos cosas. O veías un pensionado desde las 5 de la mañana, lo que le llamaban la caja, que era el lugar donde el punto de pago del seguro social, la pensión del seguro social, que era simplemente una proporción, porque quizá la otra parte de la pensión la tenía que pagar el patrón. Y tú veías o veías una persona que se accidentó con un yeso esperando ser atendido. Eso era el enfoque del seguro social en aquellos años. Claro, lo que nosotros conocemos, que es post-Trujillo, naturalmente. De ahí para atrás, la historia debe venirlo a contar quienes sobrevivan. Entonces, el asunto es que cuando tú salías del país y tú viviste mucho tiempo fuera del país, tú te fuiste a estudiar, tú escuchabas un término Medicaid, Medicare, y era un léxico que tú no dominabas porque aquí no existía. Y en una campaña eleccionaria, esos eran los temas primarios que ofertaban los candidatos al CEDO. Que te vamos a modificar, que te vamos a aumentar ampliar la cobertura, bla, 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 y qué tal ley la vamos a modificar. ¿De qué ellos hablan si nosotros aquí no tenemos eso? Bueno, pues vino esa, que creo que el del que hizo los pininos fue Peña Gómez. El que hizo los pininos para la seguridad social, prometiéndolo. Y luego en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero que fue posterior. Exacto, pero digo que él comenzó a hablar de eso. Hipólito Mejía lo honró. Exacto. Lo honró, pero vino el retraso mandatorio por la guerra de los intereses. Te toca a ti ahí. No, y ahí lo que te iba a decir, Hermógenes, como tú bien señalas, llegamos a un nivel donde la gente comenzó a ver los resultados positivos que se iban obteniendo en los sistemas, pero eran muy escasos de planes colectivos de salud, como le llamaban, planes médicos, en las diferentes clínicas privadas. Y prácticamente familias de cierto nivel socioeconómico podían tener acceso a esos planes. Luego se dio cabida a las empresas, entonces tanto Grupo Médico Asociado de la Gómez Patiño como el Yuneco integraron a empresas que entonces la empresa pagaba alrededor de, digamos, un 70% del costo del seguro y le descontaba un 30% y lo pagaba siempre la empresa. Y tú incluías a tu señora. Exacto, y a tu señora, tal y como ocurre ahora sí, con la... aparte de tú ser como la ARS. Sí, como era en el sistema de seguridad social, que prácticamente era solamente el obrero, el empleado. Aquí en los seguros privados era la familia y por eso le llamaban plan familiar de salud. Entonces, como tú bien dices, producto de las experiencias internacionales del liderazgo del PRD, a la cabeza del cual estaba Peña Gómez, vino con esas ideas de Alemania, de su amigo Willy Brandt y todo eso, y Mitterrand. Entonces, el PRD, sí,
el González, Sí. el de España, Claro. Felipe González. Felipe. Entonces, Que era el gran aliado de sí, Peña Gómez. Peña trae la idea y por eso, como antes el PRD funcionaba así, es decir, el PRD incluyó en su programa de gobierno la seguridad social para toda la población. Es decir, que el sistema de seguridad social, como ellos llaman, como se dice comúnmente, se universalizara. Es decir, que... Sí, y era un partido que lideraba proyectos por la masividad, por quienes aglutinaba, y que no es el partido de ahora. Sí, porque ahora ya es un partido minoritario que ni siquiera llegó al 5% en las últimas elecciones. Exacto. No, era un partido que tenía prácticamente, inclusive en el 96, cuando estuvo muy próximo a ganar la presidencia Peña Gómez, que de hecho ganó la primera ronda, pero la ganó con un 48%. La primera vuelta, la ganó con un 48%, pero habían puesto el 50% para irse en primera vuelta. 50 más 1. Es decir, que en el 96 el PRD sí era el partido mayoritario de República Dominicana, claro, mayor que el Reformista y mayor que el PLD. Y obviamente que la Fuerza del Pueblo. Entonces, es que veníamos de los 18,000 miembros del PLD. Exactamente. Solamente había obtenido 18,000 votos, como tú dices, que eso lo reconocieron ellos mismos, que cuando ganaron solamente tenían inscritos 18,000 personas en el partido, prácticamente. Hay que decirlo claramente, esto haciendo un paréntesis en tertulia, porque es económica, pero es también económica y política en el sentido de que la política incide mucho. Fue realmente con los votos del Partido Reformista que el PLD ganó sus primeras elecciones, que fue en el 1996. Y cuando yo estaba para el Listín Diario y amanecimos. Que fue en la segunda vuelta, y ahí fue que se hizo el famoso acuerdo PLD, Partido Reformista. Como a las 2 de la mañana, cuando llega el boletín que pone a Leonel, que Peña Gómez no quiso debatir con Leonel. No. Porque Leonel no tenía el nivel. El nivel para él discutir. Y para perder tiempo. Y entonces donde Leonel pone una silla, me quedé esperándote. Sí. O sea, los capitales. Pero a la vuelta de las 2 de la mañana, que este dato yo no te lo he comentado nunca, estamos en la sala de redacción esperando los boletines, pues no como ahora, había que esperar el boletín de la Junta y un periodista ya metido. Seguro. Entonces, como a las 2 de la mañana llega un boletín donde se vira la torta y Leonel se va arriba. Y yo le digo al director del periódico, que era Rafael Molina Morillo, QPD, y que sustituyó a Rafael Herrera. En el Listín Diario. En el Listín Diario. Le digo, doctor, pero yo te veo como que te estás poniendo serio, como que no te estoy viendo la misma alegría que tú tenías ahorita. Y me arengó. Espérate, que esto es periodismo. Aquí no podemos ser parciales, aquí somos neutrales. Sí. Porque fue una sorpresa sí, a las 2 de la mañana. El resultado realmente. De ese 17 de mayo ya, porque fueron el 16, pero ya 2 de la mañana. Sí, nadie pensaba ese resultado, pero a lo que vamos era que, como tú bien mencionas, Hermógenes, en ese plan de gobierno fallido de Peña Gómez y del PRD, vamos a decir así, se incluyó en el 1976 el proyecto, como tú hablas, de... No, 96. Perdón, 1996, el proyecto de seguridad social para todo el pueblo dominicano. Y entonces Peña perdió esas elecciones, ganó el PLD con el apoyo del Partido Reformista, pero no estaba incluida en su programa de gobierno, entonces no lo hizo. En el 2000 viene el PRD gobierno. El PRD, y se ve ahí de nuevo. Que fue una victoria honrando a Peña Gómez. O sea, sí, porque fue romántica. No, pero más que eso, porque todavía recuérdate, Peña había muerto 2 años antes, que fue en el 98. Recuerda, ya se habían separado las elecciones presidenciales y municipales. Entonces Peña se había candidateado como síndico de la capital para el 1998, que de hecho murió 5 días antes de las elecciones, y su sustituto, que era el famoso merenguero, Johnny Ventura, fue que accedió al ayuntamiento como síndico. Pero lo que te quiero decir es que, de nuevo, entonces en el 2000, 2 años después... Johnny Ventura era un cuadro del PRD, pero que era también el síndico sustituto. Sí. Es decir, por eso fue que al morir Peña ya estaba, vamos a decir, en la boleta.
Pero ya recuerden que en la boleta electoral aparece usualmente el candidato y el sustituto. Entonces, ya el sustituto oficial era Johnny Ventura. Pero lo que vamos es que ya en el 2000, nueva vez va el PRD a la presidencia, pero en este caso va Hipólito Mejía contra Danilo Medina. Entonces gana Hipólito Mejía, que como tú dices, prácticamente el pueblo se viró a reconocer en el Hipólito Mejía el triunfo que debió ser de Peña Gómez, pero que ya había muerto 2 años antes. Mendoza. Y entonces prácticamente el pueblo votó a favor de Hipólito Mejía, pero era recordando a Peña Gómez. Y para terminar, antes no de pasar obstante los grandes cambios que hizo Leonel en ese, porque sí, hay que reconocerlo. No, hay que reconocerlo, pero lo que quiero decirte es que a lo que vamos es la Ley de Seguridad Social, que entonces Hipólito fue abanderado de ese proyecto del PRD y un año después de estar en el poder, que eso hay que reconocérselo a Hipólito Mejía, logró pasar en el Congreso, porque no solamente la presidencia, Hermógenes, Johnny, tú te recuerdas que en esas elecciones prácticamente 29 o 30, o creo que eran 29 senadores eran del PRD, y solamente era el tremendo Aristi Castro de Higüey, de la Altagracia, y el otro era el del Distrito Nacional, que fue por el PLD, que fue Tomás, que era secretario general del PLD. Okay. Que fue, entonces, el PRD tenía 29 senadores y prácticamente logró avasallar, y esa ley, entonces, la Ley de Seguridad Social, se aprobó en el 2001, apenas tenía un año Hipólito Mejía en el gobierno. Y Hermógenes, yo quiero que tú despidas el programa, porque vamos a tener que dedicar un programa entero el próximo a hablar de la seguridad social, pero en materia no de pensiones, sino más de salud, y cómo la Ley de Seguridad Social impactó en la salud del pueblo dominicano, entre otras cosas, Hermógenes, dándole los recursos necesarios para que no tan solo las clínicas privadas, sino que los hospitales en todo el país y también las clínicas privadas que se iban a beneficiar de la Ley de Seguridad Social pudieran tener los recursos necesarios prácticamente para universalizar la salud en la República Dominicana. Ahora quiero darte a ti para que tú, con broche de oro, cierres este segmento del programa Tertulia Económica, para luego entonces dedicarlo en otro programa a la ley completa, pero por lo menos que tú digas las primeras ideas relacionadas con la misma. Sí, acuérdate que con el advenimiento de la medicina, digamos, alternativa, que son los genéricos, la mayoría procedentes de la China y de la India, la receta médica dio un giro y la gente pudo tener acceso a hacer su ciclo completo de la indicación médica. O sea, te están recetando por 10 días, pero tenías una capacidad de compra para 4 días, hacía 4, te mejoraba y el resto que se cargue el tiempo. No cumplías con el tratamiento. Con el tratamiento por razones de costo. De costo. Entonces, y otra cosa era que el médico te recetaba un medicamento y no aparecía, porque te indicaba una marca, un laboratorio, no el componente genérico. Genérico. Entonces, con el advenimiento de ese mercado y el sostenimiento de lo que se llamó o se llama Promese, las farmacias Promese, pues la gente ha tenido acceso a medicamentos a bajo costo. Y sorprende hoy por hoy cuando se dice que el gobierno tiene un programa para medicamentos de alto costo. Y que antes estaba reservado a que se hacía un maratón, se hacía una colecta pública, Freddy Veragoico pidiendo ayúdenme para un trasplante, bla, 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 bla. Entonces sí ha habido una mejoría y queda mucho todavía, falta mucho. Y es bueno, Alcedo, y es un consejo que te hago en el aire, que incluyas lo que es la ética médica, la ética del médico. Hasta dónde la medicina pudiera, con el factor comercialización, desvirtuarse.
corresponde despedir el programa y te devuelvo la palabra. Pero eso es importante. Déjame decirte, Hermógenes, gracias por la inclusión de ese tema, porque precisamente nosotros tenemos pendiente incluir como parte del programa que le vamos a dedicar a la Ley de Seguridad Social los requerimientos éticos y las normas éticas que requiere la seguridad social, no tan solo como ley, sino a los agentes. Juramento hipocrático. No tan solo como, digamos, a la parte oficial, sino también a los actores, entre ellos los médicos, que tienen que rendir y tienen que sujetarse como profesión, como tú dices, al juramento hipocrático, pero también a las normas de ética, a las normas del buen comportamiento y a la obligación que ellos tienen como profesionales de salud. Nosotros hemos llegado al término de este segmento, como ya Hermógenes lo planteó y nosotros también lo acogemos y lo ampliaremos en su momento. Vamos a tener que dedicar otro programa para hablar en detalles de esta etapa. Vamos a decir, Hermógenes, que ya tiene 25 años de aprobada, la nueva ley de seguridad social, donde entonces hablaremos de la salud en República Dominicana, pero bajo el régimen de la ley 8701 de seguridad social. Así que volvemos y la próxima semana con otro programa de su tertulia económica y mientras tanto vamos a un cambio. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. El Sistema Dominicano de Seguridad Social es un sistema de protección social creado mediante la Ley 87-01, promulgada el 9 de mayo de 2001. Es de carácter universal, obligatorio, solidario, plural e integral, a fin de otorgar los derechos constitucionales a la población. Deberes y derechos. El objetivo de la Ley 87-01 es regular y desarrollar los deberes y derechos recíprocos del Estado y los ciudadanos. En lo relativo al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El sistema agrupa, articula, norma y supervisa todas las instituciones públicas, privadas y mixtas dedicadas a actividades principales o complementarias de seguridad social en la República Dominicana. La seguridad social se rige por la Ley 87-01 y por todas las leyes vigentes que crean fondos de pensiones y jubilaciones, así como seguros de salud en beneficio de sectores y grupos específicos. Principios rectores. El sistema está estructurado por un conjunto de principios sectores que rigen el accionar del mismo. Derecho fundamental.
La seguridad social está consagrada como un derecho fundamental en el artículo 60 de la Constitución de la República Dominicana. La puesta en marcha de la Ley 87-01 ha provocado importantes transformaciones en el sistema de salud de la República Dominicana, impactando en lo social y económico en beneficio del pueblo dominicano. El Sistema Dominicano de Seguridad Social es un sistema de protección social creado mediante la Ley 87-01, promulgada el 9 de mayo de 2001. Es de carácter universal, obligatorio, solidario, plural e integral, a fin de otorgar los derechos constitucionales a la población. Deberes y derechos. El objetivo de la Ley 87-01 es regular y desarrollar los deberes y derechos recíprocos del Estado y los ciudadanos. En lo relativo al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El sistema agrupa, articula, norma y supervisa todas las instituciones públicas, privadas y mixtas dedicadas a actividades principales o complementarias de seguridad social en la República Dominicana. La seguridad social se rige por la Ley 87-01 y por todas las leyes vigentes que crean fondos de pensiones y jubilaciones, así como seguros de salud en beneficio de sectores y grupos específicos. Principios rectores. El sistema está estructurado por un conjunto de principios rectores que rigen el accionar del mismo. Derecho fundamental. La seguridad social está consagrada como un derecho fundamental en el artículo 60 de la Constitución de la República Dominicana. La puesta en marcha de la Ley 87-01 ha provocado importantes transformaciones en el sistema de salud de la República Dominicana, impactando en lo social y económico en beneficio del pueblo dominicano. El Sistema Dominicano